hemos podido adorarle en esta mañana y pues el Señor es real, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Hermanos, esta mañana quiero compartir la palabra del Señor con ustedes, pero antes de eso quiero hacer una pregunta que el Señor se hizo, ¿verdad? Allá en San Lucas capítulo 18, donde habla que cuando el Hijo del Hombre viniere a la tierra, ¿hallaría fe? Y quiero preguntarle esta mañana, hermanos, ¿cómo está su fe en esta mañana? No voy a hablar de eso, pero sí quiero preguntarle este día, ¿cómo está su fe? Sabe de que yo hablaba un día de esto con alguien y le decía algo, sí puedo estar segura que mi fe no es la misma de antes de la cuarentena. No he menguado, sino que he crecido. Sigo creyendo que Dios es un Dios real, sigo creyendo que Jesús es mi Salvador, sigo creyendo que aunque la circunstancia dicte otra cosa, sé que Dios tiene el control de todo lo que está pasando, que aunque todo se derrumbe, yo creo y como dijo Job, sé que mi Redentor vive. Amén. Y yo espero, hermanos, que ese mismo anhelo o ese mismo fervor que yo puedo sentir para el Señor pueda estarlo en su corazón. Porque es muy triste, hermano, que a la fecha muchos se han enfriado, muchos perdieron el enfoque, muchos se han salido del camino. Pero recuerde, hermanos, esta batalla no la llevamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Procuremos, hermanos, que nosotros nuestra fe pueda crecer, que menguemos en el pecado, que menguemos a los deseos de la carne, pero que nuestro espíritu anhele cada día conocerle a Él. Y esta mañana, hermanos, lo vamos a hacer también a través del consejo de la palabra. Le invito que busque, hermanos, su Biblia, si la tiene ahí, leamos juntos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 13. Quiero que leamos, vamos a leer 3 versículos, pero son poderosos porque es la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de condiciones necesarias para la respuesta a la oración. Voy a hablar de esto, condiciones necesarias para la respuesta a la oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oiga bien esto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Mire qué promesa más grande, hermanos. Que usted sabe que en el momento, en la hora, en el lugar donde usted se incline a orar a Dios, tenemos la seguridad que Dios nos oye. Qué, hermano, hermoso es esto, saber que usted no le ora a un Dios muerto, que usted le ora a un Dios que está presto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es alguien que tiene que sacar una cita, sino que cualquier momento nosotros podemos entrar al lugar santo y vamos a encontrar oportuno socorro, vamos a encontrar esa esperanza, esa respuesta. Él nos oye, pero hay algo, hermano, voy a hablar al menos de 5 cosas o 5 condiciones necesarias para la respuesta a la oración. Muchas veces nosotros creemos que con solo decirle, Señor, necesito esto, ya Dios va a traer respuesta. Pero usted sabe que para una bendición siempre hay una condición. Y la palabra del Señor, hermano, las promesas, quiero decirle algo,
toda promesa que usted encuentra en la Biblia está bajo una condición. Mire, hermano, la vida no es así como dicen algunos, ¿verdad? Allá yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que aquí en Estados Unidos no se vienen a recoger los dólares del suelo o del árbol, están los billetes y solo arrancar. Hay que trabajar, hay que sacrificarse. Aún, hermano, en el Evangelio, en el camino del Señor, hay que pagar un precio para la respuesta a nuestras oraciones. Y quizás esto no nos guste, porque nosotros queremos que Dios nos escuche y que la respuesta venga instantánea, así como la sopa Maruchan, que usted solo le echa agua y ya tiene la sopa, así como el café. Todo rápido, hermanos. Y muchas veces viene la frustración, viene la desesperación, la tristeza cuando no viene la respuesta que estamos esperando. Ahora yo quiero que se analice esta mañana si usted está cumpliendo estas características. Y si usted está cumpliendo estas características, le aseguro que la visión, como dice Abacú, no tardará. Aunque esperemos y esperemos, espere, dijo, ¿verdad? El profeta, porque va a llegar. Entonces, pero si no estamos viviendo a la altura de estas condiciones, pues le aseguro que pasará años y años y será como que usted le esté pidiendo a un ídolo que no tiene oídos. Y será como que usted le esté pidiendo a San Caralampios, a cualquiera de los santos, y no va a recibir nada porque no oyen. Pero cuando nosotros nos acercamos, como dice la palabra, a Dios confiadamente y cumpliendo estas condiciones, le aseguro que el Señor va a traer respuesta. Hermanos, un día voy a sacar una anécdota con una niña. Una niña. Usted sabe que los niños lo que más aman son los dulces, los chocolates, las fresas, las galletas y todo eso. Y una niña muy cercana a mí, pues no puede comer chocolates, no puede comer galletas, no puede comer fresas porque es alérgica, todo le hace daño. Y un día me impactó porque ella lloró, me dijo, yo quiero comer, ¿sabes cuál es mi mayor deseo? Me dijo la niña de 6 años, hoy ya tiene 7, pero hoy ya tiene 8. Y me dijo cuando tenía 6 y medio, ¿sabes cuál es mi deseo? ¿Cuál? Le digo, volverme a comer un chocolate. Y mire, hermano, quizás a usted le puede parecer, ay, un chocolate, pero un niño anhela eso en ese momento. Y yo le dije, ¿y usted ya le pidió al Señor que la sane? Usted ya le pidió al Señor que haga, y ahí sentí que ella se sintió mal, como quien dice, estoy pidiendo y Dios no me responde. Y entonces me dice, pero si yo le he pedido y no me sana, voy a pasar tantos años sin comer esto. Y entonces yo le digo, mire, hay oraciones que van a ser contestadas ya y otras oraciones que quizás van a tardar. Y comencé a contarle la historia de Abraham que esperaba a su hijo Isaac. Y podemos ver muchos ejemplos, hermanos, de oraciones que fueron contestadas en su debido tiempo, unas instantáneas y otras que esperaron. Pero para que la respuesta venga, tenemos que cumplir condiciones. Y la primera condición para la respuesta a una oración, hermano, es que tenemos que ser obedientes a la palabra. Hermanos, el profeta, ¿verdad? Allá Samuel le dijo a Saúl, ¿verdad?, que era mejor la obediencia que los sacrificios, en 1 Samuel 15:22. Hermano, Dios no se complace de sacrificios, sino que el Dios que nosotros oramos se complace en que seamos obedientes. Entonces, si yo y usted vivimos en obediencia a la palabra, hermano, Dios nos va a responder. ¿Y sabe qué es la obediencia? La obediencia es acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece, ya sea una norma o de lo que ordena la ley. Se trata, hermanos, de cumplimiento de un mandato o una orden. Usted sabe que la palabra es un mandato, la palabra es la ley, la palabra, hermanos, es la regla infalible de fe y conducta, y esta nos dice cómo debemos vivir, esta nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Entonces, la
condición número uno para que mi respuesta, para que mis oraciones tengan respuesta, es que yo debo vivir bajo obediencia. Pero es triste, hermano, porque ahora en este tiempo la gente dice: yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, yo voy a vivir como yo quiera, a mí nadie me manda. Y miren, muchas veces hay cristianos que creen que solo su pensamiento, su razón es la absoluta, que nadie más puede decirle nada, ni aún la palabra. Quieren vivir a su manera, a su antojo, pero cuando llega la necesidad son los primeros que están ahí pidiendo al Señor, están pidiéndole. Pero hermanos, usted se puede pasar años y años y no va a recibir si usted no vive bajo obediencia a la palabra. Hermanos, necesitamos, ¿sabe qué? Dice que la obediencia es que yo voy a someterme, a acatar la voluntad de la persona que manda. Ahora, Jesús, ¿quién es para usted? Jesús, nosotros cuando vamos a hacer la oración de fe decimos: yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Cuando decimos Señor, es que estoy diciendo: yo te recibo, que ahora tú eres el que me vas a mandar, tú eres el que vas a tomar el control de mi vida, tú eres quien vas a dirigirme. Pero muchas veces nosotros solo nos hemos olvidado de esta palabra, de que lo hemos recibido como Señor, y se nos ha olvidado, y solo queremos decir que Él es mi Salvador, porque ya nos sentimos salvos y somos salvos, pero se nos olvida de que vivimos bajo el señorío de Cristo, que vivimos bajo el señorío, el reino de Cristo, y en ese reino de Cristo hay reglas, hay normas, hay palabra que debe ser obedecida, hermanos. Si viviéramos en obediencia a la palabra, fuéramos otros tipos de cristianos. Cristianos, hermanos, que amáramos al Señor. Si fuéramos cristianos obedientes, mire, hermano, no hubiera gente rebelde en las iglesias. Si fuéramos obedientes, hermanos, no fuéramos gente que anduviéramos peleando con los vecinos, con el prójimo, sino que acatáramos aquello que dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Cuánto nos hace falta vivir en obediencia a la palabra, hermanos? Necesitamos vivir en obediencia a la palabra. Si usted no vive en obediencia a la palabra, aunque usted ore, se levante a las 3 de la mañana. Yo conocí a alguien que oraba a la 1, a las 2 de la mañana. Y mire, oraba, pero nunca su vida cambió, pero nunca vi así resultados, porque una cosa les voy a decir: el que ora cada día se parece más a Dios, pero el que no ora, hermano, cada día se parece al diablo, ¿verdad? Es mentiroso, es tramposo, es pleitisto. Bueno, usted sabe todo lo que tiene Satanás, pero cada día que nosotros estamos cerca de Dios nos parecemos más a Dios, y como nos parecemos más a Dios, queremos obedecer su palabra. Número 2, la segunda condición necesaria, vital, importante para la respuesta a la oración es que yo debo someterme a su voluntad. Hermanos, si usted no se somete a la voluntad de Dios, es torcer la voluntad, es torcer el brazo de Dios, que haga lo que yo quiero. Pero cuando yo me acerco a Dios y le digo: Señor, yo necesito esto, pero si es tu voluntad, está bien. Hermanos, mire, ahí leímos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea que todas mis peticiones deben ir conforme a la voluntad de Dios. Si mi oración no va conforme a la voluntad de Dios, no va a ser respondida, hermano. Porque nosotros podemos decir: si el Señor me oye, sí me oye, pero mi oración debe ir sometida a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántos meses, años usted puede tener de estar pidiendo? Pero
no recibe porque lo que va a recibir no es para el bien suyo, no es para el bien del crecimiento espiritual. Muchos están pidiendo algo que no les va a favorecer. Como decía, yo no sé si esto fue verdad, pero una anécdota que yo he escuchado por mucho tiempo, que había un hermano que caminaba leguas para ir a la iglesia y le decía, Señor, Señor, yo quiero que tú me des una casita cerca del templo para no caminar tanto y estar cerca de tu casa. Y un día el Señor, ¿verdad?, vio el sacrificio, dice la anécdota, y le dio cabal una casa a la par de la iglesia. Y bueno, tenía la casa a la par de la iglesia, y cuando ya estaba viviendo ahí, pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, y el hermano no iba a la iglesia. No se veía. Y cuando vivía en legua, ese hermano era fiel, ahí estaba todos los días. Y dijo un día, el pastor, voy a ir a visitarlo, dijo. Voy a ir a ver por qué quizás el hermano está enfermo. Y sabe de que llegó y le dice, hermano, ¿por qué no ha ido al culto? Ay, hermano, es que hoy ya estoy cerca del templo, hoy desde aquí de la maquita oigo el culto. Muchos hermanos, Dios dice, no, esto no le va a favorecer, esto no le va a traer a bien. Entonces Dios, muchas veces, hermanos, las respuestas van a ser de 3 maneras. Va a ser un sí, o muchas veces Dios va a decir no. O puede ser sí, pero ahorita no te conviene. Hermanos, ¿cuántas veces usted le ha ido mal en su vida porque Dios ha dicho no? Pero como usted quiere hacer su voluntad, no la voluntad de Dios, entonces usted se da en la torre, como decimos, usted le va mal, usted fracasa en los estudios, usted fracasa en su vida emocional, sentimental, muchos matrimonios que son destruidos porque como ese era el que le gustaba, ¿verdad? Ese era su Brad Pitt soñado o ¿cómo se llama? La Angelina, y le fue mal porque no hicieron la voluntad de Dios, sino que hicieron su voluntad. No, es que a mí este me gusta, con este me quedo, y le fue mal en su vida, hermano. Si nosotros tomáramos en cuenta a Dios para toda decisión, para que nuestras oraciones fueran conforme a la voluntad de Dios, hermano, las cosas nos irían bien. Y aún allá, ¿verdad?, hablando de la obediencia a la palabra, cuando el Señor le dijo a Josué de que no se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que medita de día y de noche para que todo lo que hagas sea prosperado y te vaya bien. Entonces, ¿pero qué era? ¿Cuál era el requisito? Obedecer y no olvidar la palabra día y noche. Entonces muchas veces nosotros nos va mal porque dijimos, somos desobedientes a la palabra, y segundo, no nos sometemos a su voluntad. Hermano, le dice el Señor, no, eso no te conviene, te va. No, pero como, no, es que eso a mí me gusta y les va mal. De repente viene la gente, ¿verdad? Ay, hermano, ¿crees que puede orar por mí? Viera que me siento mal, me hirieron, estoy destrozado, me fue mal en este negocio, me fue mal en esto, la otra cosa. Fíjese que tengo problemas. ¿Por qué? Por no someterme a la voluntad de Dios y no hacer lo que yo quiero. O muchas veces, hermanos, Dios va a hacer las cosas que salgan, pero no venga y le eche la culpa. Dios, lo que tú me diste, esas fueron tus... No, Dios permite una voluntad, voy a decir así, redundante todo esto, voluntad permisiva. Le dio la oportunidad, pero no es mi culpa, es tu culpa, es lo que tú quisiste. Entonces, pero hermano, es mejor lo que Dios quiere para mí. Y muchas veces Dios va a decir no y me voy a molestar y voy a decir ¿por qué? ¿Por qué? Pero le aseguro que ese no de Dios, eso que le dijo no es el momento, no te conviene, le aseguro que es por su bien. Le aseguro que son muestras de amor y de afecto de Dios guardándole, protegiéndole y amándole. Ahora, hermanos, número 3. Otra condición necesaria para la respuesta a la oración es que debemos de amarle a Él. ¿A quién ama usted, hermanos? ¿A quién ama más? ¿A quién ama más? La palabra del Señor allá en el Evangelio de Juan 14:21 dice la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, ahí puede también leerlo. Juan 14:21 dice la palabra. Mire,
El que tiene mis mandamientos y los guarda, estamos en lo mismo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermano, usted puede decir, sí, yo amo al Señor, yo lo amo, pero en obediencia a la palabra, usted es un mentiroso. Ay, sí, yo amo al Señor, pero el Señor le dice, ve a las naciones. Ah, no, Señor, yo no me despojo de esto. Yo estoy bien aquí. Usted es un mentiroso. Ay, Señor, tú sabes que te amo. Sabe que el amor de Dios, nosotros mostramos el amor de Dios con obediencia. Yo no puedo decir a Dios que lo amo si ando en desobediencia. Cuando el Señor le preguntó, Jesús le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? ¿Y qué es lo que le decía Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le decía el Señor a Pedro? Apacienta mi rebaño, apacienta mi cordero. Cada vez que le estuvo preguntando si lo amaba, le daba una comisión, le daba una orden, le daba un mandato. Era de pastorear, de apacentar. Entonces, ahora, hermanos, si yo digo que le amo, yo amo a Dios, debo de obedecer, acatar las órdenes, debo de someterme a la palabra. Y todo esto me asegura, tengo garantía de que cualquier petición, sea lo que sea, si yo me acerco a Dios, Él va a traer esa respuesta. Dice el capítulo 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, oiga, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Con quiénes se va a manifestar Dios? ¿Con quiénes se va a manifestar Jesús? Con los que le aman a Él y guardan su palabra, guardan su mandamiento. Número 4, hermanos, condición necesaria para la respuesta a la oración debe ser lo que llamamos la persistencia. Una de las parábolas que me encanta mucho a mí es la parábola del juez injusto y aquella viuda. Y me gustaba, hoy en la mañana lo estaba leyendo en otra versión, porque dice, usted lo puede leer ahí en su Biblia, en Lucas capítulo 18:1, este juez es juez injusto, era malo, dice que no tenía temor de Dios. Y él lo hacía lo bueno. Entonces, pero había una viuda que llegaba todos los días. Y ella se acercaba y le decía que hiciera justicia con ella, con su adversario, con ese enemigo que tenía. Quería que hiciera justicia. Y un día dijo, bueno, no temo a Dios, pero no me gusta hacer el bien, pero voy a hacerle justicia a esta mujer. Y dice que le hizo justicia a ella. ¿Por qué? Porque dijo él ya en la versión que nueva, la NBI dice, esta mujer ya me tiene fastidiado, ya me incomodó tanto de venir y venir, voy a hacerle justicia. Y entonces dice Jesús, ¿acaso el Padre, acaso yo no haré justicia a aquellos que claman día y noche? Hermano, una de las condiciones necesarias para la respuesta a la oración debe ser la persistencia. Pero si usted hoy le dice, Señor, yo quiero que tú me bendigas, que tú me regales esto, una petición, pero le vuelve a pedir al año, ¿cómo Dios va a traer respuesta? Debe ser, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a aquellos que claman día y noche? Hermanos, si usted quiere respuesta, su oración sea persistente. En otras palabras, canse a Dios, que diga a Dios, esta mujer ya me sacó, ¿verdad? Voy a responderle, porque esta mujer no se cansa. No, mejor le doy como Job, ¿verdad? Que dijo, es Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Y ahí estuvo, y como el ángel, no me va a soltar. Entonces le dio su bendición. Entonces, hermano, pero si nosotros somos de los que hacemos oraciones de tiradores, ¿verdad? Como dice mi papá, o de esos que, ay, Señora, Padre, tú sabes, decía, había un hermano que decía, Señor, lo mismo que te dije ayer te digo hoy, y hasta ahí se quedaba, Señor, y no sé qué, y Señor, y lo otro. Entonces, el Señor es serio, hermano, a Él le gustan las cosas con seriedad, no andar, ¿verdad? El Señor
le gusta hacer pactos, el Señor le gusta hacer promesas, el Señor le gusta que hagamos tratos con Él, pero que seamos serios, no que andemos jugando, ¿verdad? Entonces debemos de ser persistentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora en día para recibir la oración? Nosotros queremos que ya hoy, ¿verdad? Como decía el hermano José Clímaco, nos contaba y nos decía, muchos cristianos ahora son, decía, cristianos como las cabritas, decía, y cristianos como los cerditos. ¿Por qué decía? Porque las cabritas dicen me, y los cristianos dicen bendícenme, sáname, ayúdame, y todo me. Pero los cerditos dicen hoy. Entonces quieren todo hoy. Pero hermanos, con Dios no funciona así. Hay que pagar un precio, ¿verdad? La condición, ser persistente. Hasta que me bendigas, yo voy a dejar de orar. Hasta que me des lo que estoy pidiendo, yo voy a dejar de ser persistente. Y número 5, hermanos, la quinta condición necesaria para la respuesta a la oración es que debemos de agradarle a Él. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, yo creo que todos nos podemos este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, oiga, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros queremos, nuestro galardón va a ser esa respuesta. Eso que tanto está pidiendo usted, Señor, que pase el ciclo, ¿verdad? Señor, que pase esta pandemia. Señor, quiero esto. Señor, quiero lo otro. Señor, dame la visa americana. Si la visa le va a traer destrucción, no se la va a dar el Señor, aunque la vaya a sacar 10 veces. Entonces el Señor, hablábamos, ¿verdad? Que hay respuestas que van a ser que no. Entonces, pero la última condición, quinta condición, es que nosotros debemos agradarle a Él. ¿Será que le agradamos, hermanos? Con nuestra vida. Y esto de agradar sería otro mensaje. ¿Con qué le agradamos a Dios? Pero una de las razones con las cuales nosotros agradamos a Dios es que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Como comencé al inicio, ¿cómo está nuestra fe? Si el Señor viniera ahora, ¿cómo nos hallaría de fe? Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? Pero con lo que le agradamos es con fe, que nos acercamos a Dios con fe, creyendo que le vamos a encontrar, creyendo que vamos a obtener esa respuesta y decir, Señor, yo creo, esto es imposible para mí, pero para ti no hay nada imposible. Sé que tú vas a responderme, sé que tú vas a dar respuesta. Entonces el Señor le dice, Él tiene fe, cree, ¿verdad? Que yo puedo hacer esto. Hermanos, estas son condiciones necesarias para la respuesta a una oración. Usted en esta mañana puede analizar su vida, cómo ha sido todo este tiempo que ha intercedido, este tiempo que ha orado. ¿Vive en obediencia a la palabra? ¿Es una persona que somete su petición a la voluntad de Dios? ¿Es una persona, hermano, que es persistente? ¿Es una persona, hermano, que agrada a Dios? ¿Es una persona, hermano, que está allí amándole a Él, amándole cada día? Si usted cumple esas condiciones, déjeme decirle que su respuesta viene en camino, que su respuesta está por venir, porque el Señor no miente, el Señor le oye a sus hijos. Esa es la confianza, como dice ahí la carta, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos, que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Hermanos, que el Señor me le bendiga esta mañana. Gracias doy al Señor por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Espero que sea de bendición para su vida. Voy a mi esposo para que él pueda orar
y cerrar este tiempo. Que el Señor me les bendiga. Amén. Aquí estamos nuevamente, hermanos, y pues agradecidos con el Señor por lo que se ha hecho hasta este momento. Gracias a usted que se quedó hasta el final. Quiero invitarles a que nos mantengamos siempre orando, buscando la presencia del Señor, buscando su rostro en todo momento, no solo cuando tengamos necesidad, no solo cuando querramos pedirle algo. ¿Sabe que hay momentos en los que es importante que nosotros simplemente nos arrodillemos y le digamos: Señor, hoy no vine a pedirte nada, hoy solo venía a pasar tiempo contigo, hoy solo quería conversar, hoy solo quería darte las gracias? Yo creo que a un padre le encanta, ¿verdad? ¿Qué padre es aquel sus hijos vienen y solo cuando necesitan bolsearlo le piden y llegan y se acercan a él? No creo que sea muy agradable, ¿no? Igual con Dios, qué bonito cuando usted puede venir delante de la presencia de nuestro Señor y decirle: papá, hablemos, quiero tener un momento de plática contigo. Así que le invito a que esta semana se mantenga constante en la oración, estudie la palabra, hermano. Así como usted se esfuerza cada día por comer, así de su espíritu, aliméntese con la palabra del Señor. Vamos a orar para despedirnos. Le invito a que ahí donde usted se encuentra pueda cerrar sus ojos y también inclinar su rostro y ponga en las manos del Señor su petición. Él desea responderle. Oramos. Amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos concede de estar acá reunidos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectó este día. Gracias por la palabra que nos comunicaste a través de tu sierva, Señor. Te pido que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que cumpla con el propósito por el cual tú le enviaste, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que allí donde hay enfermedad, tú lleves salud. Que donde haya necesidad, tú lleves provisión, Padre, que seas tú todo lo que necesitas. Tú eres el todo en todos y cada uno de nosotros, Padre. A ti acudiremos. Pues, Padre, ¿a quién alzaremos nuestros ojos? Como dice el Salmo, Señor. ¿De dónde vendrá nuestro socorro si no es de ti, amado Dios? Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, Padre. Levanta tu pueblo, bendice tu iglesia a nivel nacional. Gracias, nos permite que esa vida espiritual siga fructificando, siga creciendo, que no se rindan, Señor, que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigan adelante, mirando el blanco que es Cristo, tu Hijo. Gracias, Padre, por todo lo que se ha hecho hasta ahora. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén. Aleluya. Y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un día del Señor maravilloso, una semana bendecida. Y recuerde, mire, esto yo sé que hoy quizás algunos ya no sienten la diferencia entre vacaciones o no vacaciones, ¿verdad? Pero les recuerdo, hermano, Dios nos cuida, pero también usted sea prudente. No se ande exponiendo al peligro necesariamente, quédese en casa si no vaya a los ríos. Así que no se va a ir a meter a la playa, mire que hasta los van a estar deteniendo, dicen. Así que usted cuide su familia, póngase en las manos del Señor, pero sea prudente. Recuerde que el hombre sabio ve el mal y se aparta. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto saludarles.